Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Pon las manos en tu corazón y dile: Señor, habla a mi corazón. Dile: Padre, que tu palabra sea revelada a mi mente, a mi espíritu, Señor. Y que esta semilla que va a ser, Señor, puesta pueda caer en una tierra buena, en una tierra que pueda dar un fruto al 100%. Gracias te damos, Señor. Hoy dejamos que tu Espíritu ministre, que tu Espíritu hable y que tu Espíritu, Señor, nos sea revelando la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pon tu celular en vibrador, por favor, para que no interrumpa. Y bueno, como les decía, estamos ya acercándonos al final de esta temporada, de esta serie de temas que son muy fundamentales, que son temas básicos para tener un cimiento cristiano. Así que todos los temas que dimos a lo largo de estos 2 meses, pues espero que hayan edificado tu vida y sobre todo que tú puedas repasarlos y que tú puedas nuevamente pedirle al Espíritu Santo que te los revele, porque no hay nada como la revelación que podemos tener. Podemos escuchar una buena prédica, podemos estar en un buen seminario, pero si no hay revelación de Dios a nuestras vidas, nada va a pasar. Y lo que hace la palabra de Dios es que transforma. La palabra de Dios puede ser revelada y por eso nosotros podemos tener la capacidad de ver más allá de lo que está escrito. Así que ese es mi deseo con cada una de estas prédicas, que tú puedas tener revelación de lo que la palabra nos está diciendo. Amén. Y bueno, hoy vamos a ver el tema, si me lo quieren poner, cimentados ¿qué? En la cruz. Híjole, en el encuentro hay un tema que se llama la revelación de la cruz. ¿Cuántos estuvieron en algún encuentro? Levanten la mano. Y preparando este tema, veo que es muy importante el que nosotros, como te decía anteriormente, podamos tener una revelación de la palabra. La revelación de la cruz no es que te muestren un video en las pantallas de la pasión de Cristo y que tú veas y que sientas algún sentimiento por lo que Jesús pasó. Tener la revelación de la cruz es que tu mente, tu espíritu pueda entender el precio que Jesús pagó para que tú pudieras estar en libertad, para que tú pudieras vivir una vida bajo los principios de libertad. Y por eso es muy importante que cuando tú ores, que tú le pidas al Señor que te ayude a tener revelación. El que se nos revele algo, la palabra revelación significa que nosotros hayamos descubierto algo que no habíamos podido ver, algo que no había sido descubierto por cada uno de nosotros. Y la revelación es eso, que se te muestra algo que tú desconocías. Y sabes, la revelación de la cruz es algo que quizá muchos conocen como significado, como tradición, pero que muchos desconocen como una verdad espiritual. Y este tema yo lo titulé Cimentados en la cruz. Y hoy este tema lo quiero enfocar también como el camino hacia la cruz que nosotros tenemos que llevar en estos tiempos. Porque pues muchos en estos días, en esta semana, pues celebran cosas, a lo mejor unos lo hacen por tradición, otros por emoción. En verdad espero que ustedes no participen en lo que se celebra en esta semana, que ahí estén ahí sentaditos esperando a que pase la procesión, a ver. En verdad, porque ahora sí agarro una piedra y enfrente de las personas se las lanzo. Porque te digo, a veces cuando uno no tiene convicciones, uno dice, pues es una tradición, ¿qué tiene de malo? Es que en lo espiritual
si pudieras ver lo que sucede en lo espiritual en este tiempo, en esta semana, es algo muy, muy fuerte que te impactarías de poder verlo. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios revelación. Dile a la persona que está a tu lado, pídele revelación a Dios. En vez de pedirle unción, en vez de pedirle poder, pídele revelación. Y bueno, vamos a iniciar. Si hay una parte de este mensaje, alguna frase que Dios esté hablando, no dudes en anotarla. Y vamos a adentrarnos a este tema que es muy importante y que a veces nosotros no ignoramos. Porque Jesús hace un llamado. Jesús hizo un llamado a sus discípulos y Jesús nos hace un llamado a nosotros, y eso es lo que vamos a adentrarnos con este tema, que también de otra manera, si tú lo quieres titular, se llama el camino hacia la cruz. Porque hay una parte en la palabra que Jesús nos invita a ser sus discípulos y que nos hace un llamado para nosotros cargar nuestra propia cruz, ¿sí o no? Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender, lo que el Espíritu Santo les revele en esta mañana. Entonces, si vamos a la diapositiva y que ahí tú puedas anotar lo que Dios te habla. Dice, maneras en cómo damos a conocer a Jesús. Existen dos maneras en cómo nosotros damos a conocer a Jesús. Porque a veces una persona puede decir, pero ¿cómo puedo evidenciar que Jesús es real? ¿Cómo puedo evidenciar o dar a conocer a Jesús? Me puedes preguntar, pastor, ¿cómo le puedo hacer? Hay dos maneras en cómo tú puedes dar a conocer a Jesús. La primera de ellas la vamos a mencionar ahorita. Dice, por la manera en cómo ¿qué? En cómo lo alabas. En la manera como tu vida alaba y adora a Dios, es en la manera como tú das a conocer a Jesús. Porque debemos entender que la adoración no es cantar una canción lenta. La adoración es un estilo de vida que nace desde el fondo de nuestro corazón con las convicciones que cada uno tenemos cimentadas en la palabra de Dios. Y la manera en cómo alabas a Dios demuestra qué tanto das a conocer tú a Jesús. Cada vez que Jesús hacía algo, hacía una obra milagrosa, hacía una señal, hacía algo extraordinario, Jesús siempre le daba toda la gloria a Dios, diciendo, Padre, en tu nombre se ha hecho esto. Padre, tú eres digno de recibir toda la alabanza, tú eres digno de recibir toda la adoración. Entonces Jesús, cada vez que hacía algo, daba a conocer a Dios por medio de su alabanza. Y a lo mejor aquí pues todos podemos venir a cantar, a alzar nuestras manos, pero la manera en cómo das a conocer tú a Jesús allá afuera es en la manera como tú lo alabas. Cuando tienes éxitos, ¿a quién le atribuyes esos éxitos? Porque a veces cuando tenemos fracasos, cuando tenemos enfermedad, ¿qué es lo que decimos? Híjole, es que Dios me está castigando, ahora sí, ¿sí o no? No, híjole, ahora sí Dios me está enviando sus grandes batallas. Ahora sí Dios se está pasando de la raya conmigo. Y cada vez que vemos sufrimiento, enfermedad, penas, ahí sí decimos que Dios nos está quizá tentando, nos está probando. Pero ¿qué pasa en los momentos de victoria, en los momentos de estabilidad, en los momentos de paz? ¿A quién le estás dando a conocer y a quién estás alabando? ¿O estás diciendo, no, es que yo soy bien fregón en el negocio, yo estoy aquí y aquí nadie me gana? Y muchas veces no damos a conocer a Dios por nuestra alabanza. La segunda manera en cómo podemos dar a conocer a Jesús es por la manera en cómo le sirves. Si te das cuenta, cuando Pedro negó a Jesús, hubo unos aspectos que la gente veía en Pedro que era un discípulo de Jesús. Uno era la manera como hablaba. Si te das cuenta, cuando Pedro quiso negar a Jesús, ¿qué es lo que le decía la gente de él? No, es que tú hablas como Jesús, tú te comportas como Jesús. Y sabes, ahí Pedro quiso cambiar su manera en cómo estaba dando a conocer a Jesús, diciendo maldiciones.
Una parte dijo que era ya tanto el acoso de la gente que decía que él era un discípulo de Jesús, que él ahora empezó a maldecir. Y vemos que ahí vino una gran consternación en la vida de Pedro, y que cuando cantó el gallo dice que él se sintió confrontado, porque era ya tanta los años que había tenido con Jesús, que ya hablaba como él, que ya había aprendido a alabarle a él, que ya había aprendido a servirle a él, y que de un momento a otro sea confrontado con esa negación, vino a traer una exhortación muy fuerte a su vida. ¿Y cómo tú le estás sirviendo a Dios? Tú das a conocer cuánto conoces a Jesús en la manera como tú le sirves. Cómo sirves dentro de tu hogar, cómo sirves allá afuera, cómo tú te das a conocer, cómo tú hablas, cómo tú le estás sirviendo a Dios en el área, en el trabajo en el cual tú te desempeñas. ¿Cómo estás dando de conocer a Jesús? Y fíjate lo que puse en la siguiente diapositiva. Dice, hay personas que se emocionan con Jesús, pero Él los conmociona con sus demandas y se apartan de Él. Yo quiero que entiendan muy bien esta frase. Dice, hay personas que, ¿qué pasa? Se emocionan con Jesús. Hay personas que dicen, no, qué bonito hablas, compárteme más de ese Jesús que tú estás hablando. Qué bonito se escucha que Él sana, que Él ama, que Él perdona. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Pero Jesús los conmociona, dice, con sus demandas y se apartan de Él. Cuando Jesús demanda, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y ahí la gente, ¿qué hace? Híjole, es que no tengo tiempo, pastor, no me va a dar tiempo llegar a la reunión. Híjole, es que estoy muy ocupado. ¿Cuántos han dicho una vez eso? Es que estoy muy ocupado, es que mi trabajo. Y bien que dejamos a Jesús por el trabajo, pero a ver, ¿por qué no dejamos al trabajo por Jesús? Si el trabajo es el que te quita el tiempo, ¿por qué no dejas el trabajo por Jesús? Es que ahí nos sentimos, ¿qué? Confrontados con lo que Jesús demanda de cada uno de nosotros. Porque Jesús sí demanda cosas de cada uno de nosotros. Dios nos demanda cosas de cada uno de nosotros. Por ejemplo, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es que le amemos a Él, ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y ¿con qué? Y con todas nuestras fuerzas. Hazte esta pregunta: ¿estoy amando a Dios con estos 3 requisitos que Él me está demandando? ¿Con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? Y Jesús, ¿qué nos dice? Bueno, si quieres ser mi discípulo, debes ¿qué? Negarte a ti mismo. ¿Tomar qué? Ojo con lo que está diciendo la palabra de Dios. Tu cruz, no la cruz que Jesús cargó, sino tu cruz. Y el negarte a ti mismo son las cosas que tú sabes que amas, son las cosas que tú sabes que te confrontan y que Dios te está hablando constantemente, en que tú debes de dejar, en que tú debes de renunciar, pero a veces no lo hacemos. Tomar tu cruz. Por ejemplo, en el caso de Abraham, su cruz era su hijo. Una promesa que estuvo esperando durante años y que la vio en su vejez. Y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Entrégame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que él fue obediente y dice que él cargó su cruz, y su cruz era llevar a su hijo con el holocausto que iba a preparar para ofrecérselo a Dios. Pero cuando él estuvo a punto de ofrecerlo como sacrificio, dice que Dios lo detuvo porque vio Dios que amaba a Abraham más a él que a su hijo. A veces Dios nos pide muestras del amor que tenemos hacia Él, pidiéndote cosas que tú amas. Pero desgraciadamente a veces es el amor más a las cosas que tenemos que el amor a Dios. Y por eso dice que hay personas que se emocionan con Jesús. Hay personas que les encanta que se ore por ellas, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta que oren por ustedes? ¿A nadie? A mí me encanta que oren por mí. Pero ¿qué pasa a la hora del compromiso?
¿Sabes? Me imagino de esos miles de personas que estuvieron caminando, muchos sienten bonito porque llevan su ramito. Y dicen, no, pues sí, vamos a la caminata y vamos a caminar, no sé, 1 kilómetro y todos van bien contentos, van bien gozosos y se emocionan porque están participando en algo. Pero cuando se trata de realmente de tomar decisiones serias, a ver, deja tu adicción, a ver, deja tu mala vida, deja tus malas decisiones, deja tu falta de compromiso, deja las cosas realmente que necesitas dejar. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelven atrás. ¿Sabes? Muchas personas que participan como en cruzados, porque yo he escuchado de testimonios de personas que se convirtieron al Evangelio, que hacían esas cosas por cargo de conciencia, para que su conciencia estuviera tranquila después quizá de una vida tan mala que habían llevado. Pero lo impresionante de esto es que terminando esta tradición volvían a lo mismo. Y también a veces como cristianos hay muchos que por cargos de conciencia tratan de hacer cosas buenas para decirle a su mente que están pagando un precio por las cosas malas que han hecho. Y eso no está bien. De nada te va a servir castigar a tu mente tratando de hacer algo bueno, porque siempre el enemigo va a estar con una voz acusadora diciéndote que tú has hecho lo incorrecto delante de Dios. Y no hay nada como la voz de Dios que te dice, hijo, hija mía, tus pecados te son perdonados. Pero como te decía, pues la gente va contenta. Bueno, yo no sé, como nunca, qué significa el ramito en la tradición, que a veces lo cuelgan en el carro, en los negocios. ¿Qué significa eso? Alguien que me diga que estuvo en eso. O sea, sí entiendo lo del Domingo de Ramos, porque está en la Biblia, habla de que cuando Jesús entró a Jerusalén, pues muchos extendieron su ramo. Pero me refiero en la tradición, ¿qué significa que pongas tu ramito en las paredes? No, es que yo no sé, como yo nunca fui católico, alguien que fue católico, ni saben por qué hacían las cosas. ¿Se dan cuenta? Ni saben por qué ponían ahí el ramito en la entrada de la casa, en el coche. Es que eso es lo que significa la tradición, ok. Ven, ni ustedes sabían, no, Dios mío. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de ese versículo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Y te digo, muchas personas sí van caminando y llevan su ramito, pero si dicen que es para darle la bienvenida a Jesús en sus casas, en sus negocios, ¿de qué sirve tener un ramito ahí si con tus palabras estás destruyendo tu hogar? Si con tu comportamiento estás alejando a tus hijos, si con tus acciones estás destruyendo a tu familia. ¿Sí me doy a entender? Y por eso hay muchas personas que se emocionan, no, sí, vamos a la caminata, vamos a ver la procesión, porque ahí nos están recordando cómo Jesús sufrió, pero de nada sirve que tú recuerdes lo que Jesús aparentemente sufrió si no está causando nada en tu manera de vivir. Cuando Dios te confronta y te dice, ¿sabes qué? Debes de dejar este pecado que se está haciendo en lo oculto. Debes de dejar esto que te está conduciendo a un camino de muerte. ¿Y ahí qué hacemos? Híjole, no, sí estuvo bien dura la prédica, ¿verdad? No, sí, el pastor. Dice la siguiente: debe de llegar el momento de tu vida cristiana que debe de pasar de la emoción de conocer a Jesús, ¿a qué? A la convicción de seguirlo. Debe de llegar ese momento. Incluso si tú estás aquí y a lo mejor sientes bonito pues la alabanza, sientes bonito la macrocélula, sientes bonito cuando vienen invitados,
Pero cuando se trata de compromiso, cuando Jesús te está haciendo un llamado, cuando Jesús te está hablando directamente a lo más íntimo de tu corazón, tú debes de tomar una decisión. Porque hay dos maneras. Dice la Biblia que a Jesús lo seguían multitudes de gente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero cuando Jesús hizo un llamado, solamente pocos decidieron seguirlo. Cuando le hizo el llamado a Pedro, le dijo: Pedro, deja todo lo que estás haciendo, dice, ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Tomó una decisión. Hay otras personas que le decían: Señor, primero déjame despedirme de mis padres, primero déjame enterrar a mi padre, primero déjame hacer esto y lo otro. Y nosotros así nos comportamos: Señor, primeramente déjame disfrutar la vida, y ya que haya hecho y deshecho, ahora sí me comprometo. ¿Cuál es la respuesta de la gente allá afuera? Que toman a Dios como la última opción. Ya consultaron brujos, hechiceros, ya les hicieron limpias, ya fueron al doctor, y ya parece, y dicen: no, pues ya como última opción, pues voy a ir con mi hermanito el cristiano a ver si es verdad. Y tomamos a Jesús como última opción. Y esta frase a mí me confronta, no sé si a ti te confronta, porque dice: puede ser llamado cristiano, pero dice: debe de llegar el momento de tu vida cristiana que debe pasar de la emoción de conocer a Jesús, ¿a qué? A la convicción. Repite conmigo: de emoción a convicción. Hoy tú debes darte cuenta. Aquí hay de dos sopas: o estás emocionado por conocer a Jesús, o estás convencido de seguirlo a Él. Y hay muchos cristianos, así te lo digo, que viven en una emoción. No, pues sí, me gusta la alabanza, me gusta la profecía, me gusta el servir, pero una convicción de seguirlo. Y vamos a ver en esta prédica cuál fue el camino de Jesús hacia su cruz. Y que también nosotros tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que hacer un camino para esa cruz que Jesús nos dice que debemos de tomarla. Y si me ponen la siguiente, por favor, vamos a... ¿Cuál fue el camino hacia la cruz? Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 16. Aquí vamos a encontrar esta respuesta. Mateo capítulo 16, verso 24. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno, ¿qué dice? Quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Dice el 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida por causa de mí, que la hallará. Pero una vez más, vamos al verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es la palabra que Jesús dijo? Niéguese a sí mismo. Dice: tome su cruz y sígame. Cuando el domingo pasado veíamos acerca del llamado, cimentados en su llamado, veíamos una parte que Jesús fue el ejemplo, que ser discípulo es seguir las pisadas de un maestro, que ser un discípulo implica seguir los pasos de esa persona que nos enseña. Y la Biblia nos dice que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús, ¿sí o no? Y a veces creemos que Jesús simplemente murió en la cruz, simplemente fue golpeado, pero hubo un camino que Él tuvo que decidir tomar para llegar a la cruz que Él tenía que cargar. Y que ese ejemplo también Jesús, al decir esta parte de la palabra que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y vamos a ver en este mensaje cuáles fueron los aspectos que Jesús tuvo que pasar para que Él tomara su cruz. Y que, ¿sabes?
tú y yo también, quizá en alguno de estos puntos, vamos a tener que pasar. Porque a veces creemos que seguir a Jesús va a ser todo bonito. A veces hablamos de la bendición y creemos que para la bendición no vamos a sufrir nada. Creemos que seguir a Jesús va a ser un camino limpio. Es como si dijéramos, el seguir a Jesús es irnos por la autopista, sin nada de tráfico, bien relajados, que para eso pagamos la caseta, para eso pagamos el diezmo, la ofrenda, para que me vaya bien, para eso cumplo con el pastor, con el líder, por eso vengo a la iglesia, por eso voy a la macrocélula, para que me vaya bien y disfrute del camino. Pero ¿sabes qué? No es así. Y vamos a ver el camino de Jesús hacia su cruz, y también vamos a ver el camino que nosotros tenemos que llegar para tomar esa cruz. Porque hay que pagar un precio. ¿Y sabes qué? Quizá muchos no han pagado el precio. Pero vamos a ver, ¿cuántos quieren ver qué fue lo que el camino de Jesús hacia la cruz que Él tomó? El primero era ser recibido por los que lo iban a crucificar. Y precisamente es lo que se celebra el día de hoy, el Domingo de Ramos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿cómo lo recibieron? Dice que Él venía en un asno y que la gente se inclinaba y le extendía ramas. ¿Y cómo exclamaba la gente? Hosana a Jesús, el Hijo de David. Sin darse cuenta que esas personas que lo estaban recibiendo iban a ser las personas que lo iban a crucificar. Y muchas veces, las personas en nuestro entorno, en nuestro círculo de íntimo, de relaciones, a veces van a ser las personas que más nos van a criticar. Van a ser las personas que más te van a acusar, que son familiares, amigos cercanos, vecinos, que dicen, ¿a poco ya te hiciste evangélico? Ya eres un fanático. Y sabes, a veces sentimos bonito cuando nos dicen, wow, estás cambiando, he visto una transformación en ti. Pero qué feo se siente cuando esa gente te da la espalda, ¿sí o no? Y Jesús dice que el primer punto hacia su cruz fue ser recibido por los que lo iban a crucificar. Cuando el rey Herodes saca a este ladrón y a Jesús y le pregunta, pues a ver, ¿con quién están? ¿Con melón o con sandía? Y esa misma gente que lo recibió pidió que liberaran a Barrabás. Y pidió no solamente que Jesús fuera el culpable, sino que lo crucificaran. Recuerden que en ese tiempo la peor muerte para una persona, la crucifixión era designada para una persona que había cometido algo muy bajo. Si te das cuenta, a Barrabás, ¿qué era Barrabás? Era un ladrón. Ahora imagínate en qué catalogaron a Jesús para que fuera azotado, para que le arrancaran sus barbas, para que le pusieran una corona de espinas, para que le hicieran cargar su cruz y para que clavaran sobre él sus manos y sus pies. Y no siendo suficiente, que le incrustaran una lanza. Imagínate en qué concepto entonces tendrían las personas a Jesús, como un falso profeta, como un mentiroso. Y era lo que decían. Si tú te das cuenta y te detienes en los evangelios, los fariseos tenían una amargura, un resentimiento, que decían, es que él dijo que iba a destruir el templo y lo levantaría 3 veces. Es que él dice que es el Hijo de Dios. Es que él dice que es el enviado, que es el Mesías. Y fue ese rencor
ese enojo que tenían en contra de Jesús, lo que causó que pasara por estos valles del dolor. Y sabes, a veces a nosotros no nos gusta sufrir. Estamos en una situación familiar, en una situación financiera, en una situación de enfermedad y queremos que al día siguiente ya ocurra el milagro. Te aseguro que con Job, todo ese tiempo de desgracias no pasó en solamente un día. Aunque la desgracia sí dice que en un día lo perdió todo. Pero ese tiempo de aflicción no solamente fueron 24 horas. Fue un proceso que Dios tuvo que estar trabajando con él. Y créeme, y te lo digo de una vez, las aflicciones, las pruebas, las enfermedades son las maneras en que Dios utiliza para tratar con cada uno de nosotros. Dios no va a tratar contigo en un momento de alegría, porque esa es la consecuencia de una preparación, de un estado en el cual tú has dispuesto a estar. Sino la preparación viene en la aflicción, en la prueba, en la angustia. ¿Cuántos de ustedes han pasado pruebas? ¿Y cómo se han sentido? Dos de la mañana, pastor, ¿puedo hablar con usted? Es que ya me estoy sintiendo así, pastor. Pastor, me urge hablar con usted porque... Y mira, créeme que las pruebas quebrantan. Hay unos de ustedes que han pasado pruebas muy fuertes o que están pasando pruebas muy fuertes. Quebrantos que a nadie uno le desea. Pero a veces tenemos que pasar por esos valles. Y ese fue uno de los caminos que Jesús tuvo que tomar para tomar su cruz. El ser recibido por los que lo iban a crucificar. El segundo. ¿Sí anotaron el primero? Sí. El segundo, convivir con aquellos que lo iban a traicionar. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser traicionados? Levanten la mano. A uno, bueno, a mí no me gusta ser traicionado. O a ver, más bien dicho, ¿cuántos han pasado por una traición? Levanten la mano. ¿Y cómo sienten? Bien bonito, ¿verdad? Dice Jesús, cuando entró a Jerusalén, Él ordenó a sus discípulos que prepararan un lugar para celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan? Y dice que mandó reservar un lugar para que estuvieran en intimidad, para que estuvieran los 12 con Él. Y Jesús tuvo que convivir con aquellos que le iban a traicionar, porque al final de cuentas no solamente fue Judas quien lo traicionó, sino cuando estaban en el huerto del Getsemaní y arrestaron a Jesús, ¿qué pasó con los otros 11? Y quiero que entiendas esta parte. La Biblia dice que huyeron. ¿Tú qué entiendes por la palabra huir? Que se fueron así. Jesús, híjole, nos vemos, oficial, pues ahorita regreso, voy a la tienda a comprar y ahorita regreso. ¿Se fueron así tranquilamente? ¿Qué significa la palabra huir? Corrieron por sus vidas. Hay personas que a veces inician una etapa contigo, pero no la terminan. Cuando hay problemas, cuando hay aflicciones, no les gusta estar en esas épocas, en esas etapas de la vida. ¿Sabes? Yo no culpo a ninguna persona que se ha ido de este lugar. Pero realmente cuando pasamos situaciones fuertes, ustedes, los que están aquí, decidieron quedarse. Y eso muestra un valor muy importante en cada uno de ustedes. Y eso los vuelve personas especiales. Porque decidieron no solamente estar en las buenas, sino que en las malas. Y sabes, momentos buenos y momentos malos le pasan a todos. Le pasan hasta la mejor familia. Y lo he podido ver. ¿Cuántos de aquí están casados? ¿Cuántos años llevas de casado, brother? 11. Y esos 11 años han sido puro romanticismo y de todo, ¿verdad?
A ver, ¿quién tiene más de 20 años de casado? Dicen, han sido como 5 minutos, pastor. Pero sumergido bajo el agua. Matrimonios, ¿han pasado momentos malos? Y miren, ahí están. Es porque hay algo muy fuerte que los une, que es el amor, ¿sí o no? Es el compromiso. Porque el tener una relación es tener un compromiso, ¿sí o no? Y Jesús tuvo que convivir con aquellos que lo iban a traicionar. Y sobre todo tuvo que servirles. Hay personas que vamos a servir y que a veces nos van a traicionar. Y sabes, no te hablo solamente de la iglesia, también familiares, también hijos, que a lo mejor tú diste todo por ellos y a veces te pagan por mal. ¿A cuánto les gusta o les gustaría pasar por este camino de servir a aquellos que te van a traicionar? Sabes, desde que yo entré, a mí me recomendaron, Andrés, cuida tu corazón. Y sabes, he visto personas que ya no están, pero te aseguro que cuando las veo en la calle, yo las saludo con un corazón sano. Porque yo he entendido que esto que está aquí no es mi iglesia, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Simplemente Él me eligió para que yo pudiera estar al frente, pero no significa que sea mío. Porque las almas son de Dios, son de Jesús. Él pagó el precio, yo no pagué ningún precio por ustedes. Y por eso debemos aprender a ser desprendidos. Desprendidos con lo que tienes. Porque a veces nos aferramos tanto a las cosas materiales que cuando las perdemos, muchas personas se han alejado de Dios por perder algo material. Se han alejado de Dios por perder dinero, por perder propiedades, por que no les resultó quizá un negocio que les estaba funcionando, se desaniman y le echan la culpa a Dios y se olvidan de Dios. ¿Saben? La Biblia dice que a causa de la maldad de estos tiempos, de la violencia, el amor de muchos se va a enfriar. Y a veces la maldad que está pasando en nuestros entornos, si tú no te cuidas, puede hacer que tu amor por Dios se pueda enfriar y caer en lo que dice la palabra, que también en los últimos tiempos se iba a dar mucho, la apostasía. Que muchos que creyeron en Dios, ¿qué significa la apostasía? Que renunciar a aquello que has creído, abandonar en lo cual tú pusiste un cimiento. Y eso está pasando en estos tiempos. Muchas personas que creían en Dios, pues ahora están en otras ondas, en ovnis y qué sé yo, nueva era. De hecho, en otro tema que Dios ha puesto en mi corazón que lo comparta es: ¿a qué nos estamos enfrentando en estos tiempos? Hay muchas cosas que ya están presentes y que a veces incluso podemos llegar a caer sin ni siquiera saberlo. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Pero dice aquí convivir con aquellos que lo iban a traicionar. Dice que Jesús los juntó, les sirvió pan, les sirvió ese vino y que estuvo conviviendo con ellos. ¿Y cómo es la gente a veces y los discípulos? Señor, pues dinos, pues, ¿quién te va a traicionar? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso o yo, Señor? Y Jesús, de una manera prudente, no, pues aquel con el que remoje el pan en el vino, ese será. ¿Qué crees que sintió Judas en ese momento? No, Señor, ¿cómo crees? Cuando ya tenía planificado todo. ¿Sabes cuándo duelen más las cosas? Cuando una persona ya ha planificado todo y todavía sigues sirviéndole, todavía sigues conviviendo con esa persona. Pero Jesús dijo: si te maldicen, tú tienes que bendecir. Si te ofenden, tú tienes que perdonar. Hoy les hago una pregunta: quizá habrá personas a que ustedes tengan que perdonar que ya no estén aquí. Yo creo que sí. ¿Y qué era lo que Jesús hacía cuando estaba en la cruz y cuando veía a esas personas, a sus discípulos que los traicionaron,
a la gente que decía barbaridad. Jesús decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espiritualmente, cuando suceden estas cosas, hay personas que no saben lo que hacen. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Perdonarlos. ¿Cuántas veces has traicionado a Jesús en tu vida cristiana? ¿Una? ¿Alguien lo ha traicionado una vez, aunque sea una sola vez? ¿O cuántas? ¿Y Jesús qué ha hecho por ti? ¿A poco te dice, a ver Andrés, híjole, es que ya llevas como 100 veces que te perdono de lo mismo? ¿Qué hace Jesús? Tiene misericordia. Y si nosotros estamos siguiendo sus pisadas, ¿qué tenemos que mostrar hacia los demás? Misericordia. Entonces el primer punto, ¿cuál fue? Ser recibido por los que lo iban a crucificar. El segundo, ¿qué? Convivir con aquellos que lo iban a traicionar. El tercero, pasar por el valle de la soledad. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice que Él fue acompañado con sus 12 discípulos y les dijo, aquí espérenme, pero estén orando, estén apoyándome en oración para que yo esté fortalecido. Y cuando Jesús regresaba de orar, ¿qué fue lo que se encontró? Discípulos dormidotes. Se nos habla que hay etapas en nuestras vidas que a veces nos vamos a sentir solos, que a veces vas a decir, es que nadie me comprende, es que nadie sabe lo que estoy pasando. Por más que se ore por ti, por más que quizás se aconseje o se ministre, todo decir, es que no entienden, porque ustedes no están pasando lo que yo estoy pasando. Y eso lo pude ver cuando yo perdí a mi mamá, porque cuando antes iba a velorios, pues uno decía a la persona, híjole, brother, lo siento, pues que Dios te traiga paz. Pero yo no sabía qué implicaba el perder un ser querido. Pero cuando yo perdí mi ser querido y la gente venía conmigo, Andy, lo siento, y te abrazan así, yo no sentía nada. Porque era un dolor que solamente yo podía sentir y que solamente Dios sabía cómo podía ser consolado en ese tiempo. Y hay momentos así en los que tú te vas a sentir solo. Quizá en este tiempo tú has estado llorando en la soledad en tu cuarto, diciéndole, Señor, es que nadie me comprende, es que nadie me entiende, es que nadie sabe por lo que estoy pasando. Y Jesús así se sentía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué decía? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? Era tanta la angustia de Jesús que tuvo que venir un ángel a fortalecerle. Imagínate la angustia de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que venir un ser espiritual del reino de Dios a fortalecer a Jesús. Bendecimos a esas personas que nos apoyan en los momentos difíciles, amén. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado, yo te voy a apoyar si estás pasando en un mal momento? Dile, cuenta conmigo. En verdad que qué bonito es también ver que en tu quebranto, en tu dolor, hay gente que está también para fortalecerte. Que haya gente con la que puedas llorar, con la que puedas platicar, obviamente que tenga una madurez para que no te vaya a criticar, al contrario que te vaya a edificar. Y por eso Jesús sintió esa soledad, porque ninguno de sus discípulos iba a comprender la angustia que él estaba pasando y la angustia que iba a pasar, el dolor que iba a pasar. Y por eso tuvo que venir un ángel, porque los ángeles conocían la voluntad de Dios para la humanidad. Ellos conocían que Jesús tenía que padecer. Y yo siempre me he hecho esta pregunta, y quizá cuando esté en el cielo yo se la voy a preguntar a Dios. ¿Qué le dijo ese ángel a Jesús? ¿Qué palabras le dijo ese ángel a Jesús?
Porque vemos que cuando Jesús regresó fortalecido y dijo, ha llegado la hora, lo que venga. Y eso es algo que cuando yo leo esa parte de la Biblia, yo me pregunto, me inquieta, yo digo, ¿qué palabras tuvo que decirle ese ángel para fortalecerlo? O quizás simplemente fue su compañía. Sabes, también hay veces donde uno no tiene que decir nada con una persona que está pasando, sino estar presente. ¿Sí o no? Entonces por eso hay que pedirle a Dios que siempre que vayamos a ayudar a alguien, que nos dé el discernimiento de cómo debemos ayudar a esa persona. Y dice aquí que Él pasó por el valle de la soledad. El siguiente, ya estamos terminando. Él tuvo que pasar por la injusticia. Cuando llegaron al huerto de Getsemaní, a Jesús lo trataron como si hubiera sido un criminal, como si hubiera hecho algo malo. Dice en la Biblia que lo arrestaron. ¿Qué pensarían ustedes de mí si aquí saliendo me arrestaran? No, pues ¿qué hizo el pastor? ¿Qué haría el pastor? ¿O qué harías si saliendo pues arrestan a tu esposo, a tu esposa? No, pues algo hizo. O robó, o quién sabe, pero algo hizo, ¿sí o no? Y a Jesús lo arrestaron como si hubiera hecho algo grave. Y dice que pasó por la injusticia. Y aquí podemos ver la palabra que dice, hay cosas que a los justos le pasan como si fueran injustos. Y también hay cosas que a los injustos les pasan como si fueran justos. Muchos a veces me han preguntado, pero ¿por qué, pastor, ese que hace lo malo, que es bien tranza, le va bien? Pues que lo dice la Biblia. Y a veces no nos gusta pasar por ese valle de la injusticia. A veces nuestra oración siempre es, Señor, pero tú sabes que le he echado ganas. Señor, tú sabes que he orado. ¿Cuántos han dicho eso? Señor, tú sabes que le estoy echando ganas. ¿Sí o no? Señor, tú has visto cómo he ayunado, cómo he intercedido. Y a veces no vemos respuesta. Porque tenemos que pasar por el valle de la injusticia también. Aparte de eso, dice que Jesús no solamente fue arrestado, sino fue juzgado. ¿Alguien lo han juzgado por decir alguna imprudencia aquí? De los que están aquí, ¿lo han metido en la cárcel por decir alguna imprudencia? Y a Jesús, mira, lo trataron como un criminal. Es que Él dice que va a derribar el templo y en 3 días lo va a edificar. ¿Crees que eso fuera un motivo para condenar a alguien a muerte? Es que Él dice que si Él muere en 3 días va a resucitar, que Él es el rey de los judíos. ¿Qué pasaría en estos tiempos si Jesús se apareciera y Jesús dijera, yo soy el rey? No, pues está bien loco, está bien. Y a veces tenemos que pasar por el valle de la injusticia. Jesús no tenía por qué haber padecido. Bueno, sí, por nuestros pecados, pero lógicamente Él no había hecho nada malo para que lo azotaran, para que le arrancaran las barbas, para que lo exhibieran públicamente. Porque esos castigos se hacían a los criminales de una manera pública para que la gente viera lo que le esperaba si una persona robaba, si una persona hacía lo incorrecto. En la antigüedad, por ejemplo, a los crucificados se les exhibía públicamente para que la gente viera el castigo que iba a recibir si se metía en alguna de esas cosas. Pero la Biblia al contrario dice que Él exhibió al enemigo públicamente estando en la cruz del Calvario.
que no fue Jesús exhibido, sino que Jesús estaba exhibiendo al enemigo, estaba exhibiendo la traición, estaba exhibiendo el sufrimiento, estaba exhibiendo la inmoralidad, estaba exhibiendo la enfermedad, estaba exhibiendo la angustia para recordarnos a todos nosotros que Él es más grande que todas esas cosas. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Dios? Y eso lo vemos en el claro ejemplo de José, que él fue maltratado por sus hermanos, fue él vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo a la nación donde llegó, fue tratado injustamente, fue llevado a la cárcel injustamente, pero para que después él fuera puesto en lugares honrosos. A veces tenemos que pasar por el valle de la injusticia para que Dios pruebe el corazón que tenemos realmente. Porque cuando hay injusticias, lo primero que queremos hacer es tomar justicia propia. Es que me hicieron, es que ahora me la pagan. Pero Dios está mirando nuestros corazones. ¿O acaso tú viste a José reclamándole a Dios por lo que sucedió con Potifar? ¿Ves a José en alguna oración reclamando por lo que hicieron sus hermanos? Quizá dentro él exigía justicia, él sentía feo, pero él dijo: voy a aguantar vara, voy a tomar mi cruz y voy a ser fiel a Dios. Si tú estás pasando por este valle, de todo corazón te digo, no trates de hacer tu justicia. En este tiempo que he estado como pastor, yo nunca he abierto mi boca para algún mal comentario, para criticar a otra iglesia. Ustedes nunca han visto aquí que yo esté hablando de alguien más. Yo me enfoco en lo mío, en lo que Dios me dio y en lo que tengo que trabajar. Y si Dios en algún momento tiene que hacer algo, Él lo va a hacer. Pero mira, yo calladito. Que me han dado ganas de hablar, híjole, no te imaginas. Porque también me gusta defenderme, porque yo no soy dejado. Pero en el ministerio yo he decidido callar. Y he visto cómo Dios me respalda en muchas cosas. Pero tenemos que pasar por el valle de la injusticia. El otro, que es muy semejante, ser juzgado injustamente. A veces la gente va a hablar mal de ti. A veces la gente va a decir: no, pues es que Memo es un rejijo de tal por cual, y sin deberla ni temerla él. Y vas a ser juzgado por las demás personas. Si tú tienes algo que juzgar, lo que yo siempre digo, a mí me puedes decir lo peor de esa persona, pero yo sacaré mi conclusión hasta que yo conviva o haga una relación con esa persona. De otra manera, pues no lo puedo hacer. Pero Jesús fue juzgado injustamente, lo que veíamos. Y no fue la autoridad quien lo juzgó porque tenía temor. El rey Herodes dice que tuvo un sueño. Su esposa tuvo un sueño. Y él tuvo temor, y aunque era autoridad, tuvo temor y dejó que la gente juzgara qué iba a acontecer con Jesús. Y por eso vemos que Herodes, ¿qué fue lo que hizo? Pilato, se lavó las manos. Aunque también Herodes también lo estaba juzgando. Y vemos que Jesús fue juzgado injustamente. Y déjame decirte, cuando una persona te juzga, es el peor juicio que puedes recibir. Cuando la gente habla mal de ti, cuando personas hablan mal de ti. Pero a veces tenemos que pasar por este valle para tomar nuestra cruz. Y la última, Jesús tuvo que pasar por el maltrato.
¿Qué culpa tenía Jesús de recibir latigazos, de que se le incrustara una corona de espinos, de ser escupido, abofeteado? Y sabes, todas estas cosas que mencioné fueron el camino, repite conmigo, el camino para cargar su cruz. Entonces, si la Biblia nos está diciendo, si quieres ser digno de mí, debes de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme, también nosotros tenemos que tener un proceso para tomar nuestra cruz. Y ese proceso es lo que veíamos a un principio, de tener emoción a una convicción de seguir a Jesús. Porque mientras tú permanezcas en emoción, vas a ser como las miles de gentes que acompañaban a Jesús, que decían, wow, qué milagros hace, en verdad es el Hijo de Dios, resucitó un muerto, levantó un paralítico, sanó a un sordo. Pero cuando tome la decisión de seguirlo, van a venir las pruebas, van a venir las luchas. Y como decía el apóstol, para mí, si vivo, va a ser Cristo, y si muero, pues va a ser ganancia. Porque no todo en la vida cristiana es color de rosa, no todo es bendición, no todo es prosperidad, no todo es siempre salud. Hay valles de dolor, hay valles de soledad, hay valles de angustia. Y sabes, lo más bonito de todo es que cuando Jesús por fin cargó su cruz y estaba cansado, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron que llamar a alguien para que lo pudiera ayudar. Y eso representa el llamado que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Que a veces iba a costar cargar la cruz, a veces iba a costar las pruebas, las dificultades, pero siempre va a estar Jesús de nuestro lado para ayudarnos a cargar con esa cruz. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y yo quiero que te pongas de pie. Y culminamos nuevamente con Mateo capítulo 16, verso 24. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. El propósito de esta prédica no es espantarte y decir, pastor, entonces tengo que ser traicionado, Quizá tendrás que pasar por algún camino de estos, porque te digo, la vida cristiana no es todo color de rosa. O quizá ya estás pasando una prueba de enfermedad, una prueba familiar, una prueba económica, qué sé yo. Todos, absolutamente todos pasamos. Mientras estemos en este mundo, la Biblia dice que vamos a tener aflicción, que el día malo llega sin darnos aviso, que la enfermedad llega aunque nos podamos cuidar, que la muerte puede llegar aunque nosotros pues estemos bien. Pero para eso es el llamado de Jesús, de que nosotros nunca vamos a estar solos, sino que Él va a estar y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy Dios te hace un llamado para que tú tomes tu cruz. ¿Por qué camino tienes que pasar? No lo sé, no tengo la respuesta para eso. Pero si tú lo tomas, vas a ver el respaldo de Dios. Si tú lo tomas, nunca vas a estar solo. Si tú lo tomas, siempre habrá alguien que te va a fortalecer. Si tú lo tomas, siempre habrá algo que te va a sustentar. Siempre llegará la provisión, siempre llegará la bendición, siempre llegará la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque son promesas que Dios ha dado a aquellos que siguen sus pisadas.
Entonces vemos que si Jesús pasó todo esto y nosotros somos llamados a ser sus discípulos, pues tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que padecer, tenemos que sufrir. Por eso no tomes la aflicción, la enfermedad, la angustia que estás viviendo el día de hoy como un castigo de parte de Dios, como una mala suerte que te tocó, sino tómalo como una escuela de formación. Tómalo como una oportunidad para forjar tu carácter. Tómalo como un desafío para decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso, donde estás, cierra tus ojos y que tú tomes la decisión hoy de tomar tu camino hacia esa cruz. Ese camino que quizá no es fácil, no es difícil. Que hoy tú ya no vivas en emoción, sino decidas vivir bajo convicción. Y que hoy tú empieces a tomar decisiones que te van a bendecir. A veces nos gustaría evitar tanto sufrimiento, tanto dolor, pero la Biblia dice que lo que ha vencido a todo en este mundo es nuestra fe. Y si tú alimentas tu fe, tú eres apto para vencer cada prueba, cada dificultad. No sabemos las pruebas que nos esperan el día de mañana, las pandemias, las situaciones de la sociedad en la cual está creciendo de una manera tan depravada. Pero sí te puedo asegurar que nunca vamos a estar solos. Sí te puedo asegurar que siempre vamos a tener el respaldo de Dios. Entonces, no veas este proceso que estás pasando como un castigo. Velo como ese camino hacia esa cruz que te va a traer libertad, que te va a traer redención, que te va a traer salvación, que te va a traer libertad. Así que donde estás, iglesia, levanta tus manos en esta tarde y busca la presencia de Dios. Hoy ora delante de tu Padre, y si estás pasando por una prueba difícil, dile: Señor, hoy cambio mi manera de ver las cosas. Hoy, Señor, pongo mi vida delante de ti. Y haz una oración sincera en esta tarde. Aprovecha estos minutos para orar delante de la presencia del Señor, y que su presencia hoy traiga alivio, traiga paz en medio de la tormenta, traiga libertad. Que hoy puedas salir liberado, hoy puedas salir con gozo, que hoy puedas salir determinado a ir hacia ese camino. Dile: Señor, no me importa lo que tengo que pasar, pero si tú has prometido estar conmigo, yo seguiré adelante. Si tú te has sentido desanimado, dile: Señor, hoy tomo de tus fuerzas, porque la Biblia dice: Él da fuerzas a aquel que está cansado. Levanta el ánimo de aquel que está decaído. Así como el profeta Elías estuvo escondido de temor, y Dios vino y lo levantó y le dijo: ¿sabes qué? Levántate, porque largo camino todavía te resta. Dios te dice esta mañana: levántate, porque todavía largo camino te resta. Tienes un propósito que cumplir, tienes un llamado que tomar, y esto que está pasando no es el final, sino es el principio de algo glorioso. Es el principio de tu redención. Padre, hoy te damos gracias en este día por tu palabra. Y ahí, con tus propias palabras, dile: Señor, revélame este mensaje. Revélame, Señor, lo que tu palabra me quiere hablar para esta situación que estoy viviendo. Dile: Señor, en esta semana más que otra, Señor, voy a buscarte con todo mi corazón. Que mientras la ciudad, Señor, se vuelve a ídolos, a tradiciones, yo voy a estar, Señor, a la brecha. Yo voy a estar, Señor, clamando por mi familia, por mi vida, por mi colonia, por mi ciudad, Señor. Porque yo quiero, Padre, que tú veas que aunque sea una persona, esté clamando, esté intercediendo, esté, Señor, orando por la ciudad, por las familias, por la iglesia. Señor, despiértanos, Padre.
Muéstranos, Señor, ese llamado. Padre, queremos atender ese llamado que tú has puesto, porque aquí hay llamados muy especiales por parte de Dios. Pero el temor, las situaciones que has pasado te han impedido tomar tu cruz. Y hoy Dios te vuelve a recordar que tú has sido llamado para un propósito eterno, para un propósito especial. La Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni los ángeles, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Padre, por eso hoy nos aferramos a tu amor, Señor, porque tu amor echa fuera todo temor. Hoy todo temor sal de cada vida, y tú le vas a decir con autoridad: temor, sal de mi vida. Toda preocupación, sal de mi vida. Toda angustia, sal de mi vida. Toda duda, toda incredulidad, dile: te vas de mi vida, porque el amor de Dios está en mí, porque su presencia está en mi vida, su presencia está en mi corazón. Y la palabra de verdad me hace libre, la palabra de verdad me santifica, su palabra hace que yo me permanezca en la verdad. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú hiciste un único sacrificio, Padre, y que esa sangre que fue derramada hace más de 2000 años, Señor, fue derramada por cada uno de nosotros. Padre, que tu sangre sea derramada en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, Padre. Y como decía tu siervo, purifícanos, Señor, con hisopo y seremos limpios. Lávanos, Señor, y seremos más blancos que la nieve. Padre, hoy creemos que por tu llaga también somos sanados, y que el castigo de nuestra paz, Señor, fue sobre ti. Padre, hoy te pido que este mensaje, Señor, el Espíritu Santo lo ponga en una buena tierra, y que tú le recuerdes a cada uno de tus hijos, Señor, que hay un camino que tú nos llamas, y dile: Señor, yo me levantaré, yo recobraré fuerzas, yo no dejaré que este desánimo me detumbe, yo no dejaré que esta enfermedad, que esta situación, Señor, me detenga. Al contrario, voy a creer más en ti, me voy a pegar más a la palabra, voy a aumentar mi fe, Señor, porque la fe mueve las montañas, porque la fe, Señor, es lo que ha vencido este mundo, Padre. Y yo creo que la fe que tú has puesto en mí, Señor, se irá desarrollando, se irá consolidando, Padre. Y sin importar las pruebas, yo sé que tú estás conmigo. Y como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia, Señor, me seguirán todos los días de mi vida, Padre. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice: 7 veces cae el justo, pero de esas 7 se levanta. Y ahí dilo con fe, dile: Señor, de esta me voy a levantar. Yo me voy a levantar porque he creído en ti. Dile: yo creo en tu palabra. Yo te he confesado como mi Señor y mi Salvador. Y si tú eres conmigo, nada puede ser en contra de mí. Dile: Padre, levanta mi vida una vez más. Alimenta esa llama que estaba por apagarse. Dile: Señor, sopla vida en este corazón, Padre, porque yo creo en ti y yo creo que seré levantado para dar un testimonio de que tú eres real y que tú eres fiel, Padre. Gracias te damos en esta tarde por el poder, Señor, de tu palabra y por lo que tú harás en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dan un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Padre.